En este video explicaré un poco sobre el origen y desarrollo de las universidades medievales. Primero empecemos por conocer el significado de la palabra universidad. Proviene del latín universitas o universitatis, que significa universalidad, totalidad, gremio, corporación, y en el latín medieval significa institución de enseñanza superior, y todavía hasta la fecha. Las predecesoras de las universidades modernas fueron las monásticas, las episcopales y las catedralicias, donde se estudiaban las artes liberales. Estas eran 7 y se dividían en dos grupos. En el primer grupo tenemos el grupo trivium, que significa en latín tres caminos, y comprendían la gramática, la dialéctica y la retórica. Por otro lado tenemos a quadrivium, que significa cuatro caminos, y agrupaba las disciplinas que tenían relación con las matemáticas, como la aritmética, la astronomía, la música y la geometría. Estas universidades se desarrollaron principalmente en Francia, luego en Italia y posteriormente se extendieron por toda Europa. La primera universidad europea apareció en la ciudad de Bolonia, en Italia, y más o menos al mismo tiempo se estableció una escuela de medicina en la ciudad de Salerno, también en Italia. Cabe recalcar que esto coincidió con la creación de la Escuela de los Glosadores. Esta escuela solo se interesó en impartir el derecho romano con el fin de que se convirtiera en un derecho vigente en la sociedad donde vivían. Y fue gracias a esta escuela que se produjo el gran interés por el estudio del derecho justinianeo. Ese interés hizo que vinieran estudiantes de toda Europa a estudiar en Bolonia, creándose asociaciones que llamaron universitas. Estas se dividían en dos: las de los citromontanos, que eran los estudiantes provenientes de la península itálica, y los ultramontanos, que eran los estudiantes provenientes del resto de Europa, más allá de los Alpes. Los estudiantes eran enviados por sus países de origen para que se formaran y se capacitaran conforme a los textos jurídicos romanos, es decir, como un licenciado en Derecho pero en la época medieval, y además para que fueran jueces, maestros de las universidades que se estaban creando por toda Europa y asesores jurídicos de los monarcas. Las primeras universidades grecolatinas cristianas fueron fundadas principalmente en Francia, Italia y España, pero también difirieron en la orientación de sus estudios. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia era fuerte en Derecho, la de París en Teología y Filosofía, la de Oxford en Matemáticas, Física y Astronomía, y la de Montpellier en Medicina. Además de las ya mencionadas, otras universidades importantes fueron la de Coimbra en Portugal, la de Viena en Austria, la de Cracovia en Polonia y las de Alcalá de Henares, Valencia y Salamanca en España. Entre 1200 y 1400 se crearon 52 universidades en Europa. 29 de ellas fueron erigidas por el Papa. Erigidas quiere decir que fueron fundadas por un Papa. Las universidades alemanas y de los Países Bajos fueron un poco más tardías, así que fue hasta finales del siglo XIV y principios del siglo XV que se fundaron las universidades de Heidelberg y Colonia en Alemania, y las de Lovaina y Uppsala en Bélgica y Suecia. Cabe resaltar que en las escuelas de los glosadores y los posglosadores, lo principal que se estudiaba era el derecho. Fue así como llegaron a convertirse primero en el derecho común en toda Europa, y después en el sistema jurídico de los países dominados o conquistados por los europeos, entre ellos el nuestro.